para ir comentando lo que leímos. ¿Les parece bien? Sí. ¿Cómo estás, Julia? Primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien. Me puse a leer un libro que me recomendó mi hermano. Ajá. Para que se lo recomendara a mi hija. No sé si lo han leído de es un escritor norteamericano, a ver si me acuerdo. Se llama A Sangre Fría. Truman Capote. Truman Capote, sí. Es buena, es buenazo. Buenísimo, sí, estuve investigando y es el primer libro, primera novela documentada y pues que es más real que ficticia esa novela, pero está tremenda. Está buenaza. Es y tiene otro bien padre de él que hicieron película, El Café de Tiffany, algo así. Ah, sí, no, de los brillantes de Tiffany. Algo así. Ajá, sí. Pero sí es un súper escritor. Bueno, yo no he leído mucho de él, solamente esa, pues, la de A Sangre Fría. Ay, qué bonito que andes explorando, Julia. Qué gusto. Pues a sugerencia de mi hermano es filósofo y... Dile que nos acompañe, Julia. No, pues el trabajo no. Y es chiquita, no, ya, es muy delgadita, ¿no? Son como 300 páginas, 200, 300, casi 300. Pero te atrapa. No la podía dejar. Luego hay que leerla todas, porque sí está bien padre. Está bien. Luego nos guías, Julia. No, tú. Esa de un taller de Truman. De Truman Capote. ¡Qué maravilla! Sí. Te va a encantar, está buenazo. Me dicen cuando se vea la presentación. Ajá. Sí. Ya, ahora sí. Ahí está. Sí. Tenemos, bueno, este es el capítulo 20. Los capítulos en los que está dividido es el compadre traidor y la princesa arrodillada. Tenemos a López y tenemos a la princesa de Salam Salam. Y tenemos el corrido del tiro de gracia. Ese, Conchita, no sé si llegaste hasta ahí, pero ese sería como para yo, tiene unas frases que dices, con esas yo cerraría el libro. Sí. Es tremendo, a mí me encantó. A mí también. Terrible, triste, todo. Los ojos negros de Santa Úrsula. Híjole, sí. Todas las vejaciones que sufrió él. Sí. El cuerpo de Maximiliano. El cuerpo de Maximiliano. Y que finalmente cuando llega a Austria dijeron que estaba perfectamente embalsamado, entonces deberían de tomar unas clases con los egipcios. Híjole, sí, no. Horrible está eso. Está muy fuerte. Bueno, empezamos con López, el traidor. Sí. Según algunos, que la sesión pasada el esposo de Laura nos hablaba de cómo López había sido un... Hola, Rocío. Hola, Rocío, qué gusto, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí, lista. Perdón. No, está muy bien. Estábamos hablando de López, Rocío, el compadre traidor. Y cómo, bueno, pues la historia vamos a encontrar esas diferentes versiones sobre un mismo hecho, que no es tan lejano. Nosotros mismos de nuestra propia historia sabemos que es contada de diferentes formas. No es la misma historia que cuentan nuestros padres de nosotros a la que cuentan nuestros hermanos o la que cuentan nuestros amigos.
Así La es. historia puede ser contada de diferentes formas. Lo que sí es un hecho es que, pues finalmente López es el que abre las puertas para entregar a Maximiliano, ¿verdad? Pues ahí tenemos al compadre. Pero que no le queda otra opción. Y dice ahí como Judas, no le quedó otra opción. Que le tocaba ese papel en la historia. Es el sitio más largo que ha tenido la historia de México. Y se vivió en Querétaro, o sea, ya eran muchos días en que la ciudad estaba sitiada, ya se habían ido los ejércitos extranjeros y pues ahí están las diferentes versiones de la historia, ¿verdad? Y que la maneja magistralmente don Fernando del Paso cuando nos dice lo que dicen diferentes historiadores respecto a la figura de López. Él pone las diferentes opciones, ¿no? O sea, no da por sentada una definitiva. Exacto. Casi como que deja que el juicio, si quieres hacerlo, si quieren hacer juicio, pues hazlo, pero no se estén enjuiciando previamente. Desde la clase pasada yo estaba con esa parte del por mi culpa, por mi grandísima culpa, transformada por tu culpa, ese afán de culpar a otros Ajá. de lo que no podemos resolver y encontrar un culpable a como dé lugar, ¿no? Cuando no es cuestión de culpa, sino de responsabilidades, que no es lo mismo, y de situaciones históricas. Sí, y lo manejas de una manera que me gusta mucho, Rocío. Es decir, emitir un juicio si es que queremos emitir un juicio. Finalmente, pues, qué maravilla que estén los hechos ahí, podernos formar un criterio ante las diversas posibilidades. Pero emitir un juicio. Formar criterio, no encontrar culpables. La historia no es para echarle la culpa a alguien, sino para entender el porqué, punto. Sí. Y esa postura me gusta mucho porque nos aleja de los radicalismos, Rocío. Nos aleja de los radicalismos y nos hace comprender la historia desde diferentes puntos de vista. La entrevista que les envié me gustó mucho porque precisamente es una entrevista, la historiadora que ahorita se me fue el nombre, hace ese planteamiento que tú estás haciendo, Rocío. ¿Será porque la estaba oyendo ahorita? Ay, no, no es cierto. Me encantó ese planteamiento donde dice que no había traidores y no había, que realmente todos pretendían un proyecto de nación. Pues sí, desde su propia concepción, desde sus puntos de vista y lo que ellos creían, yo digo que era bueno para la nación. Entonces me gusta mucho eso que dices, Rocío. Pues si entendiéramos eso ahorita, nos evitábamos tantas broncas. Exactamente, pues sí. Nos aleja de los radicalismos y nos acerca como personas, tratar de entender el momento histórico de cada uno y dónde estaba parado, y creo que es un juego que hace con Carlota cuando habla de la mala suerte y la fortuna. ¿Y en qué se puede coincidir? Es la que nos coloca en diferentes situaciones. Y en qué buscar en el que se puede coincidir para salir adelante. Los famosos frentes amplios o alianzas, etcétera. Y en qué definitivamente no puede ceder porque iría totalmente en contra de los principios, no de los intereses, que no es lo mismo. Claro. Ajá. Y este señor López a mí me da la impresión que que lo que está haciendo es de acuerdo a los principios. Me daría la impresión que está salvando la figura
del emperador. Sí. No la persona, la figura. La figura del imperio y del proyecto en el que apostaron los conservadores. Él es Y no el voy a decir los conservadores, porque sacrificado. finalmente muchos conservadores se bajaron del Y le barco. apostaron algunas personas. Algunas personas que creyeron que apostaron por este proyecto de nación. Y vamos a ver cómo dentro de estas personas, pues, el pacto que hacen para decirle a Maximiliano que Carlota había muerto para que se fuera tranquilo, pues estamos hablando de que tenía amigos a su alrededor. Sí. Porque finalmente los tres iban a ser fusilados. Pues el padre, ¿no? ¿Qué tal el sacerdote o el cocinero que se echa encima su leal cocinero, ¿no? Sí. Son escenas muy conmovedoras. Y tenemos aquí esta imagen de la que nos habla el libro, de la princesa arrodillada, pidiendo por la vida de Maximiliano. Y el retrato que la princesa nos da en propia voz, en sus diarios, nos hace un retrato de los personajes. Nos hace un retrato de Juárez, Sí. nos hace un retrato de su tiempo y de ella misma. Sí. Una pregunta, ¿esta imagen es de quién y de cuándo? Nos lo dice don Fernando del Paso, es una ilustración. Y déjame ver si subrayé dónde está el dato. Porque aquí está don Sebastián Lerdo de Tejada, que hace mención don Fernando del Paso como a la mirada de águila o algo con la así. mirada de águila viendo, ¿no? O sea, no te doblegues, Juárez, ¿verdad? No recuerdo el dato, pero te lo checo, Rocío. ¿Sabes por qué te digo? Bueno, mi padre fue pintor y cuando hacía una imagen de algún personaje o cosas Ajá. así, era un estudio profundo de todo lo que había escrito sobre él o los personajes. Ajá. Para poder poner en la cara los pensamientos y los sentimientos de la persona, ¿no? Y aquí, aunque está medio borroso, lo que dicen ¿cómo se llama el que está a la derecha? ¿De Sebastián Lerdo de Tejada? De Lerdo de Tejada, pues sí, es una imagen muy, a ver qué respondes, a ver qué haces con esto, ¿no? A ver qué haces con esto, qué haces ante esta mujer, ¿no? O sea. Y la postura de la cara de Margarita es muy significativa también. Si es que es Margarita, ¿no? La de atrás. Pues, Margarita. La que está atrás con sus Está niños, loca del pantano, ¿qué le pasa, no? Y el bigotón de atrás, ¿quién será? Porque sobresale. Por eso, sobresale. Hasta parecería sobrepuesto. Es alguien. Pero ¿no te da la impresión de sobrepuesto, Julia? Sí. Como una conciencia de algo. No. O puesto después. Pues sí. Se ve ahí. Está muy, muy locochona la imagen. Lo investigamos. Me parece muy, muy interesante. Y les prometo ver de quién es y cómo fue presentada y cuándo. ¿Ok? Constanza, ¿tenías tu manita levantada? No, estaba haciendo otra cosa. No, gracias, Andy. No. Y... Perdón, ¿quién dijeron que era el de la derecha? Sebastián Lerdo de Tejada. Ah, Lerdo de Tejada. Lerdo. Hasta tiene el nombre de una calle. ¿De qué, perdón? El nombre de una calle. Pasaron por ahí, dijeron, este nombre me gusta. Eso le decía yo a los alumnos. ¿Quién crees que fue primero? ¿Qué crees que fue? ¿La calle o el personaje? Para ubicarles en el antes y el después. Sí. Y nos vamos
al monólogo de Carlota sobre lo que le contagió Maximiliano. Maximiliano. La mala suerte. La mala suerte. Es un repaso de la Casa de Austria, el que nos hace, y me sentí como en los primeros capítulos en los que no sabía nada y me tenía que echar un clavado a cada nombre que veía que aparecía, ¿verdad? Porque Es nos que va son llevando un por montón. toda la Casa de Austria. Muchísimos. A ver qué tengo subrayado. Oye, era bonita esa mujer, a mí no se me hace. ¿Mande? La ponen como que era muy bonita esta Carlota y a mí se me hacen rasgos más bien toscos. Oh, es linda. ¿Sí? Es linda, Rocío. Ah, bueno. Ah, bueno. Es linda. Y además a los 23 años todas somos lindas. Claro. La juventud. Sí. La Y ahí, juventud. bueno, pues ahí ya estamos con una Carlota de mayor edad. Ahí es una Carlota que ya se encuentra de regreso. Creo que esa foto retrata, no sé si su tristeza o su, no sé, se ve lejana ya. Por los ojos, los párpados, ahí ya Sí, refleja tristeza. déjame ver si no puse una, o sea, no es esta misma foto que les puse acá. O sea, no son los 23 años. ¿Verdad? Sí era bonita, Rocío. Pues no sé, se me hace tosca. No, De tosca fea puede haber distancia, pero así no. como Era unas linda. facciones. En Pinterest hay muchísimas fotografías de ella. Hey. Muchas. No te escuché Oye, bien, Sandy. Rocío. Ah, es de Ocaranza, fíjate, lo de la pintura. ¿Cómo se llama el autor? Manuel Ocaranza es el pintor. Ah, Ya le encontré. Y es del 67. ¿Sí, Constanza? Sí, que dices ahorita que vamos con el monólogo de Carlota, a mí me ha parecido uno de los más extraordinarios, ¿no? De cómo Fernando del Paso con su voz, con sus numeraciones, ¿no? Porque siempre es con una numeración, una pregunta o alguna, o una frase, o sea, no sé, ay Maximiliano, o ¿sabes por qué? Bueno, con ese tipo de numeraciones que toma como recurso para contar, como aquí nos hace todo un pasaje desde, pues, Victoria y Alberto, esta fascinante historia que dices, pues yo la verdad ya ni me acordaba, pero esto de que se casan, ¿no? Con el zar, de cómo son asesinados, entonces dices, cómo todo está conectado, ¿no? Qué impresión. A mí me gustó muchísimo. Y cómo termina, ¿no? Cómo termina es, híjole, ¿no? Con eso del tiempo, ¿no? Tu sangre se la llevó el viento, la barrió la historia, la olvidó México. ajá, el último párrafo Es maravilloso. Tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo está lleno de esas gotas de poesía? Todo. Cuando habla de los príncipes con hemofilia, ¿no? Sí. Para matarlos hubiera bastado la espina de una rosa. Sí. Ay, sí. Por Todo lo lleno. mismo, Maximiliano, que te traicionaron Leonardo Márquez y nuestro compadre López. Me ha dicho el mensajero que asesinaron a 3 de sus miembros. Y continúa, ¿verdad? Alfonso de nada le sirvió casarse con la que fue después Sisi la reina más hermosa de Europa. ¿Sabes, Maximiliano? En el reino de España cada noche
se pone el sol. Ay, sí. O sea, todo lo que nos dice con esa sola frase, ¿no? O sea, España ya no es. Sí. Porque la frase es, en mi reino no se pone el sol. Entonces, ¿sabes por qué, Maximiliano, en el reino de España cada noche se pone el sol? Por lo mismo, Maximiliano, que a ti y a mí nos corrieron del Lombardovento. ¿Y sabes por qué, Maximiliano, la nieta favorita de Victoria, Alex? Esa parte me gusta mucho porque nos mete A a mí la historia de los zares de Rusia. me encantó. Sí. Y nos va dando ese retrato de historias trágicas, ¿verdad? Ujú. Que esas historias trágicas traen como regalo el deseo de que no terminen. Por eso tenemos a Anastasia, Ujú. porque no, hay un deseo de que eso no termine. Y por eso tenemos aquí también con el signo de interrogación, hijo de Carlota, y al hijo de Maximiliano, también con el signo de interrogación. Porque hay un deseo de que no termine la historia. Y luego, A mí me sorprende, ay, perdón. ¿sí, Julia? No, me sorprendió que coincidimos en lo de La Llorona. Hasta también le escribí yo al margen La Llorona. Se me puso la piel chinita cuando llegué ahí. ¿No? Dije, ¿cómo coincidimos? Hasta escribir el letrerito, La Llorona. Se me puso la piel chinita y yo ahí ya tenía las lágrimas en las pestañas. Sí. Y viene la historia, ¿no? No volví nunca a acostarme contigo y por eso no me contagiaste los chancros que trajiste de Brasil, pero me contagiaste algo peor, Maximiliano. Ay, sí. Ahí es la mala suerte, ¿verdad? Ay, sí, eso es muy bueno. Es una imagen maravillosa. ¿Cómo te hubiera gustado, sí, Maximiliano, que yo te abriera las piernas una y otra vez y muchas veces para satisfacer tus deseos inmundos? Sí, y no me envenenaste la sangre, bastó que te conociera, bastó que te amara alguna vez para que envenenaras mi vida. También lo marqué, Sammy. Ahí está. Y creo que si conocemos alguna historia de infidelidad y de engaño, sabemos a lo que se refiere ahí Carlota, ¿no? O sea, ¿verdad? Exactamente. Que no sé, hay quienes argumentan que las reinas sabían que era parte de ser reina y de ser rey, ¿no? El vivir en un mundo de infidelidades por parte del Infidelidades. ¿verdad? Pues sí. Pues Pero Oye, no sé, yo creo que el corazón de la mujer sigue siendo el mismo. y luego se va con Sisi, ¿no? Y esta historia trágica del hijo abandonado de Rodolfo. Ahí está. Híjole, también está buenísima esa parte, buenísima. ¿Cómo Sisi se iba, no, a cantar baladas? Ahí les iba a preguntar a las expertas en música, ¿no? Esto de que cantaba, ¿no? De las baladas de Schubert, ¿no? Y los poemas de Heine. Esas imágenes también, ¿no? ¿Cómo cuenta, no? Todo, tanto en este capítulo. Más adelante, donde habla de cómo Austria fue humillada por Francia y por México. O sea, el imperio de los 1000 años humillado. ¿Y cómo hace el linaje de los Habsburgo cuando se refiere a
A Eneas y los troyanos, ¿hasta dónde lo lleva? Lo sabes como supiste siempre que yo no comencé a volverme loca cuando en el viaje de regreso a Europa recorrí hablando en voz alta conmigo mismo las salas desiertas del Palacio de Puebla. Ella habla de que la locura no empezó en el viaje de la Novara, que empezó antes, ¿verdad? Pues por ahí en una de las tantas cosas que hemos oído o leído, hablan de que ya desde chica, desde la muerte de la mamá, empiezan a manifestar situaciones. Era bipolar. Bipolar. Yo creo que sí. Yo Que creo es la que, palabra de moda ahora, sí, ¿no? hoy tiene nombre, ¿verdad? En aquel entonces no lo tenía. Y todavía se cuestiona ese nombre que se les da, ¿verdad? Hay Pues espíritus se muy viven intensos. realidades muy dobles, ¿no? Ajá. Y en las mismas familias, en todas las familias, pero las familias reales, pues cuánta situación de muerte interna provocada por ellos mismos para quedarse con el trono, con el poder. No hay, que se guardan secretos, que se guardan todo esto que dicen las famosas constelaciones familiares, ¿no? Que generan a la larga situaciones que no se pueden manejar. Ahí están, pero no se pueden manejar. Rocío, me pusiste la Armas piel tu chinita porque en el ilusión de momento que vida. dijiste constelaciones, yo estaba leyendo constelaciones. El camino de las constelaciones que tú, si así hubiera querido, yo, Maximiliano, podrías haber apagado con tu cuerpo. Ahí ves, ¿ya ves? Ahí ándala. Allí andan. Ahí anda lo no resuelto. La no resuelta, pobrecita. No resuelta, ahí está. Y ahí yo anoté al margen de mi libro lleno de anotaciones, el odio y el rencor contra la infidelidad y el castigo, ¿no? El castigo es no entregarme a ti. Nunca más entregarme a ti, me juré a mí misma. Y plantea una tesis diferente a la que se venía planteando, que ella es la que decide no estar con Maximiliano. Ahí hay una cuestión que me entra mucho en duda. El tener un heredero era en las familias reales era más importante que todo. Pues sí, Tener para continuar la dinastía. El tener un heredero es así como el garantizar la posibilidad de continuidad. Así es. De lo que decías antes, queremos que continúen. Para ellos eso es lo básico. Entonces ahí hay un punto muy difícil, ¿no? Yo me niego a volver a estar contigo, pero ¿y qué onda con el heredero? Incluso no por él, por ella. Porque ella ha sido buscando en educada otro para lado, gobernar. Rocío. En otro lado lo estaban buscando, o sea, es como, no sé, eso no resuelto, ¿no? Porque pero tenían la sangre real. Al niño secuestrado, que creo que lo hemos tocado poquito, pero que está ahí, lo del pequeño Iturbide, era un niño secuestrado, su madre estaba peleando porque se lo regresaran. Sí, pero ahí entra lo de la sangre real. O sea, sangre de mi sangre. Todo ese rollo muy, muy típico de las monarquías. ¿Cuántas monarquías adoptan para un heredero? En la historia sería interesante ver si hay otro caso en el que haya habido adopción. Puede ser que ella haya engañado con otro al rey. Ella me refiero a cualquier reina, ¿no? Pero finalmente es sangre de su sangre. Y este rollo me hace pensar más bien en una imposibilidad de procrear.
aunque se diga pues que hay un hijo de él y un hijo de ella, ¿no? Claro. Alguien tendría una dificultad. Son lucubraciones. Pero eso también la vuelve loca, pues. También hay otro niño. Este es un niño indígena. Y este aparece en las cartas de Carlota, un niño indígena, un bebé que le regalan y que adoptan. Por suerte o desventura, el bebé muere. Pero también estaba, o sea, estaba ahí el deseo latente. En la conferencia que nos mandaste, hablan desde tiempo atrás de la búsqueda de un heredero que fuera un descendiente de Moctezuma, entre otros, ¿no? Y también hablan de que es un posible monarca que si era blanco tenía que casarse con India. Esa parte se me hizo genial. Y si era indio tenía que casarse con blanca para ir michi, ¿no? Mitad y mitad. Y, o sea, entrar en el rollo del mestizaje, que es tan complejo. Bueno, en México ha sido más, se ve con mucha mayor naturalidad, se oculta más el desprecio por el mestizaje, pero se vive más a nivel común de la sociedad, ¿no? Y en el capítulo anterior mencionaba un libro maravilloso, fabuloso, que son Los bandidos de Río Frío, de Manuel Paino. Yo no lo he leído. No lo he leído. Es una obra maestra, es una obra maestra sí. que nos retrata el siglo XIX. Y que nos habla precisamente del heredero de Moctezuma, por eso me acordé ahorita, y que es seguir esa búsqueda del linaje, de donde sea, pero un linaje que nos conecte. Sí, se lo recomiendo, buenísimo ese libro. ¿Tú ya lo leíste, Julia? ¿Verdad que es una delicia? Me lo han recomendado mucho. Yo lo disfruté, es divertido, pues, y nos retrata el siglo XIX. Sí, yo en un principio que empecé a leer esto, me recordó el libro, porque hacía mucho tiempo que lo leí, creo que en primero de prepa, algo así, y lo había olvidado, pero cuando empecé a leer que estaban describiendo pedacitos del México de antes, del siglo XIX, me llevó inmediatamente a ese libro, a Los bandidos de Río Frío. Pues ahí está otra puerta abierta, que yo creo que tiene más hojas que ¿no, Julia? Sí, está muy grueso. 500. En el de sepan cuántos, en las ediciones antiguas, que tenían la letra chiquita y a doble columna, mi libro estaba así. Sí, entonces no sé cómo esté, pero todo es delicioso. Yo lo bajé de internet y trae 500. Pues ya a veces de Conchita, ¿cuántas trae, Conchita? No, es que no vi hasta el final, sino más el capítulo 20. Entonces, hasta el final me parece que son 600 y tantas páginas. Más o menos como este. Ajá. A lo mejor cuando yo lo leí me parecía inmenso. Y después vienen los presagios, cuando se le rompe la llanta a la carreta, las chinches, todo lo que va anunciando lo que va a ocurrir, ¿verdad? ¿Y sabes por qué, Maximiliano? Por lo mismo que a ti te fusilaron en Querétaro. Mira, ni todo el oro de América, ni el imperio más grande del mundo pudieron hacer feliz a Felipe II. Esas partes me gustan mucho. ¿Cómo va reflexionando? Y sigue, continúa, nos lleva nos lleva hasta el Congo, nos va haciendo el retrato de todo lo que está ocurriendo, nos lleva con el general Leonardo Márquez,
Y los halcones, ¿recuerdan la maldición de los Habsburgo? Yo no me acuerdo. ¿No Tuvieron recuerdas? que irse muriendo todos. Tuve que irme quedando cada vez más y más sola para darme cuenta de lo que quería decir Leopoldo cuando me hablaba de los halcones que habitaban en Habsburg y todos los palacios y los castillos de los Habsburgo, a los que limpiaban de las ratas. Lexenberg. Solo entonces comencé a entender, comencé a recordar que mi hermano Leopoldo me había contado que según la leyenda, cuando los halcones abandonaran las propiedades de los Habsburgos, cuando el último de los halcones levantara el vuelo del último de los castillos, se llevaría en sus alas la maldición de los Habsburgo. Y ahí estamos hablando de los 1000 años de la Casa de Austria, ¿no? Pues Sí. yo creo que toda esa narración es una serie de hechos violentos, lo que narra Carlota, que finalmente no tienen un hasta aquí. Continúa precisamente con la muerte de Maximiliano, pero es una cosa tras otra. Yo aquí leía, por ejemplo, sobre Lulú, que se me hace bien raro el nombre para ser príncipe, ¿no? ¿Por qué le pondrían Lulú? Príncipe Lulú. Luis, supongo Ajá. que por Luis. Hola, María Silvia. Hola. Pues, Hola, amigas, aquí. Ya tenemos sí, ganas hola. de verte, bonita. Ah, si me quieren ver bonita, no me puedo conectar, me tengo Nos ibas a leer algo, Conchita. perdón, Así, este párrafo que dice, y si te dicen que el cuerpo que llevó a Inglaterra su fiel sirviente, Ullman, no era el de él, el de Lulú, porque estaba irreconocible de tan destrozado. Si te dicen que al verdadero príncipe imperial lo transformaron en otro hombre de la máscara de hierro, diles que no es cierto, que Lulú tenía que morir así, como murió traicionado por el teniente Carey, abandonado por sus compañeros a la rabia de los zulúes. Bueno, termina ese párrafo y luego sigue con otros hechos violentos, después de lo que tú leíste, Sandy. ¿Y sabes por qué, Maximiliano? Por lo mismo que a ti te fusilaron en Querétaro. Mi hermano Leopoldo me lo contó un día. Me contó de la joven que hace 1000 años fue violada en el bosque de Habsburg, el castillo de los halcones, y que murió después de al dar a luz a un niño muerto, y que allí mismo están enterrados juntos, y que fue así, me dijo, que nació la leyenda, que por eso también Juana de Castilla se volvió loca y se enamoró de un fantasma, y don Juan de Austria se volvió loco y le arrancaba mordidas las cabezas a las tortugas, y que por eso su padre Felipe II lo encerró en un calabozo hasta que se murió de hambre, y que por eso ni todo el oro de América ni el imperio más grande del mundo pudieron hacer feliz a Felipe II, el rey que murió en vida, y a quien le gustaba colocar su corona en una calavera, me contaba Leopoldo, para verse en el espejo de su muerte. Y bueno, siguen allí un montón de tragedias, ¿no? Digo, Sí. la historia va encadenando hechos violentos si no hay alguien que le ponga un hasta aquí. Claro. Yo me hago esta interrogante precisamente con los hechos históricos de Maximiliano. ¿Podría haber sido de otro modo? ¿Podría haber sido sin esta ejecución? ¿Cómo? ¿Cómo poder entramar las actuaciones de cada quien, de todos los que participaron pues en eso, que tendrían que haber hecho para que no hubiera tenido un final tan trágico? ¿Podría haber sido así? Historiadora Rocío. Pues el hubiera ya sabemos que no existe, ¿no? En la historia no. Pero lo que sí es para mí muy evidente es que si no era en México, tal vez en alguna otra región del Imperio Austriaco hubieran buscado dónde colocarlo. Ya se ve que a Francisco José
Ajá. No le latió la acción de Maximiliano y Carlota en Lombardía, en Lombardo Veneto. Entonces, que es con lo que casi creo que empieza el libro, ¿no? Se lo quitaron de encima, les estorbaba. La parte de que si era hijo del segundo Napoleón, le hacía amigo al emperador de Francia. La parte de que si era inteligente o tenía ideas liberales dentro de una monarquía, pues eso es grave, le estorbaba a Francisco José. O sea, el pobre hombre hiciera lo que hiciera, estaba destinado Tenía razón Carlota en lo de la mala suerte. A Colosio. Ahí está. Pues era un perdedor desde que nació. Desde que nació era un perdedor. Nació con mala estrella. Para empezar fue el segundo. El segundo. Y hay otra cuestión, el hombre no le interesaba la parte política. Él hubiera sido un magnífico científico, naturalista, viajero, era un romántico. Lo menos como lo pinta Fernando del Paso, se la pasa dictando el cómo deben ser las cosas. Creo que haya sido, y lo fue, un excelente gobernante en otras circunstancias, como lo fue en Barlovento. A ver, corrígeme, Constanza, ¿cómo es? No sé, no me acuerdo, pero... ¿Barlovento? Sí. Sí, la región lombarda, en Trieste. Sí. En campanas. Pues ahí lo quisieron mucho, ¿no? Claro, bueno, y se enamoraron de él, ¿no? Porque las condiciones políticas eran diferentes. Ahí sí cabía un soñador, ahí sí cabía un hombre que apostaba por edificios hermosos, que apostaba por la naturaleza, y no en un México convulso que apenas estaba construyendo. Sí. Además, ibas a decir algo, Constanza, yo te he visto dedito levantado. Más carismático que su hermano, ¿no? O sea, la gente después lo aclamaban a él, por eso el hermano lo veía como un peligro, ¿no? Claro. Le tenía envidia. Entre las cosas que leí que me llamaron mucho la atención, se le acusa a Maximiliano de casarse con Carlota por el dinero. Y entre las cosas que leí es, no ni más. Él no estaba endeudado hasta las patas según esto. Y el dinero de Carlota nunca o sea, él no pudo echar mano de él. Tanto así que Carlota lo sigue teniendo hasta su muerte, ¿no? Bueno, no, el Fue hermano se lo quita, Leopoldo se lo quita y es con lo que él se va al Congo. Congo, pero también dicen que no, María Silvia, que no es cierto. O sea, será el sereno, que Carlota le dan cuentas de sus finanzas hasta casi sus últimos días y que era muy buena. Es que son ciertas las dos cosas, Rocío. Es cierto que el hermano lo despoja para financiarse en el Congo, pero es cierto que después sus finanzas, ella estaba perdida del mundo, pero estaba al pendiente de sus finanzas, como dice Julia. Cuando muere, o sea, que me pase un poquito de... otra parte, es cierto, toco madera. Pero cuando muere siendo la mujer más rica del mundo en ese momento. O sea, las dos... Cuando muere Maximiliano, bueno, cuando anulan el matrimonio de Maximiliano y Carlota, batallaron muchísimo porque dijeron, Carlota va a ser heredera a la casa de Habsburgo, y entonces anularon el matrimonio de ellos, ¿no? ¿Sí llegaron a esa parte? Vas muy adelante, María. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara, María Silvia! Sí, ya lo leí, pero nomás para hacer referencia del tema del dinero de Maximiliano, la casa de Habsburgo se ve amenazada ante la muerte de Maximiliano porque dicen Carlota es heredera, entonces anulan el matrimonio
y para poderle devolver lo anulan bajo la premisa de que nunca se había consumado ese matrimonio y entonces le tienen que regresar la dote a Carlota y pasan muchísimos problemas para podérsela regresar. Entonces yo no creo que haya tenido una posición muy boyante y sí creo que el dinero y sí haya sido un factor determinante, porque yo le he dado muchísimas vueltas al tema. La verdad es que Maximiliano no ha de haber sido tan malo, pero él no estaba enamorado de Carlota. No. Entonces, ¿por qué se casa con ella? Porque se le había muerto la novia, la que sí quiso y de la cual estaba enamorado, se murió. Claro, pero en ese nivel siempre hay una conveniencia, siempre hay un interés, si no, no lo hacen. O sea, él vio en Carlota algo que necesitaba. Pues el linaje, ¿no? El linaje, la estirpe. Y el dinero, porque todo lo que hicieron lo hicieron con el dinero de Carlota. Claro. Eso es lo que cuestionan. Eso es lo que cuestionan y hablan de los préstamos de la casa de Habsburgo a Maximiliano a no sé cuántos montones de años. O sea, que pues, creo que hasta el 80 y tantos lo iba a pagar y que entonces no se pagaron. Hay todo un enredijo muy interesante, ¿no? Y entonces, yo creo que también... Constanza tenía levantado su dedito desde hace rato. No, es que cada vez que veo a Rocío me acuerdo por qué lo levanté. Es que, o sea, hace rato comentaba Rocío esta parte de, pues, que no era un buen político. Y es muy impresionante ya cuando llega por fin mal embalsamado, ¿no? Y sus funerales son en la capilla de los capuchinos. Y ya salen y ya están como reunidos y como, pues hablan, es muy fuerte esa imagen por las que no llegaron a ella, de verdad vale la pena. O no, Sandy, de que están hablando y de repente dice Francisco José, bueno, ya, ¿no? A lo importante, a la política, ¿no? Que él sí era el político. Entonces, por eso me acordé ahorita que Rocío dijo, es muy impresionante, como, ya pasó, ya se murió, ya fueron los funerales, ahora nuestros intereses son, ¿no? Híjole, qué fuerte, la verdad. Es tremenda esa parte. Esa parte como en pleno funeral, sí. dejan de lado a Maximiliano para hablar de los intereses. ¿Qué tal? Es que aquí está, que lo mencionaste y por eso me acordé que lo teníamos aquí. Esta es en los capuchinos. Ahí está, si se van a dar la vuelta para allá, para Austria. Esta aquí es la tumba funeraria de Maximiliano. ¿Por qué le ponen Kaiser? Ahí dice Kaiser. Ese es para los rusos. Y para los, acuérdate que es austriaco. También los austriacos usaban ese término. Pues el Kaiser era, o sea, Hitler era es el César. Kaiser, ¿no? Ajá. Kaiser viene de César. Ándale, qué bien. Ahí está. Y voy a dar un César en alemán. A lo que les traigo, aprovechando que Constanza nos llevó a los capuchinos. Cripta de los emperadores de la iglesia de los capuchinos, que es donde reposan los restos de los emperadores austriacos, la dinastía de Habsburgo, así como los príncipes herederos. Y chequen el dato. En el caso específico de Maximiliano, no lo tienen en las salas donde tienen a los emperadores de Austria, sino en la de los príncipes herederos. Fue entregado en bandeja de plata su cabeza y no está en la sala de los emperadores. Sino en es que no es emperador. De Austria, ¿no? No es emperador en Austria. No. Es emperador en México. Claro, claro, pero era una extensión de Austria. No, acuérdate que no, porque él tiene que renunciar a todos sus derechos en Austria, aunque se los restituyan al final. No es como... De eso hablo, Rocío. Ya muerto.
hablo de eso, de que mínimo después de que ofrecieron su cabeza merecía estar ahí, ¿no? Exacto. A eso me refiero. Es un poco, si te vas un poco a la historia de los zares de Rusia, ¿no? Nicolás II apela a sus parientes europeos para que los reciban. Ninguna corona europea aceptaba recibirlos. Claro. La zarina era princesa alemana, Alemania, y apela a eso. Nada. No, pues, ese fue tu destino, esa fue tu decisión. Ahí ese fue tu destino. Y en las familias imperiales o reinantes, por ahí toman las cosas, como el rey de Inglaterra que decide casarse con la actriz y le dicen, pues allá tú, pero renuncias. Y matan 2 pájaros de un tiro, porque este hombre era simpatizante de Hitler. Aquí está. La única distinción que hacen de Max por encima de los demás príncipes herederos es que están en la sala, es que la plataforma de mampostería donde está recargado el sarcófago está ligeramente más elevada que el resto de los príncipes, en reconocimiento a su categoría de emperador en el extranjero. Y vamos a dar un salto para irnos al Cerro de las Campanas. Aquí tenemos a nuestra Carlota. Creo que es tremendo el capítulo previo a la muerte. Es cuando hablamos de primero del traidor y después de la princesa arrodillada. Y después viene el corrido de Maximiliano. Y de qué manera Fernando del Paso, a través de la voz popular, nos va contando la muerte de Maximiliano. Y este cuadro, que es el de Manet, que a mí me parece impresionante lo que Manet representa ahí, que es precisamente la Francia la que entrega a Maximiliano, ¿verdad? La que lo fusila. La que lo fusila. Y el fondo es el pueblo que está de testigo. Exacto, sí. Tú nos enviaste, fuiste tú, Julia, la que nos enviaste una conferencia sobre este cuadro. Ay, no me acuerdo. Una conferencia que muy buena. Que nos presenta la otra cara de este cuadro. Sí. Sí, y yo que no el hombre sé del si fusil es si lo había leído también. Napoleón. Ay, ese es buenísimo. ¿Dijiste algo, María Silvia? No te alcancé a escuchar. Ay, perdón. No estoy segura, pero sí, a lo mejor sí. No. Es que yo cuando vi este cuadro estaba yo tratando de recordar de dónde tenía la información del cuadro y no me acuerdo, pero sí hay una historia atrás del cuadro pues muy interesante, porque esta es una representación, como dice Sandy, simbólica. Es Francia quien lo entrega, quien lo mata, y en realidad no fue así la escena del fusilamiento, ¿no? Pero sí es una representación simbólica muy... Es un cuadro de protesta, es una alegoría. Recordemos que Manet, junto con Víctor Hugo, pedían y abogaban por la vida y reclamaban a Francia que lo haya abandonado. Entonces, el cuadro eso es lo que representa, ¿verdad? A los que están ejecutando con el uniforme francés. El uniforme, lo que quiero decir, el uniforme no es de los mexicanos. Por eso es Francia quien lo está entregando. Eso, sí. Es una protesta. Y el que está acá solo, como que está preparando el tiro de gracia, que es el hermano, yo pienso que es el hermano, ¿no? El soldado solo, Francisco José, es la cara de, es la cara del Luis Napoleón. De Napoleón. Sí. De Napoleón. Es Napoleón, ¿verdad? Sí. Que no se ensucia las manos, pero ahí lo tiene.
Ahí está. Y me recuerda también mucho lo que maneja el capítulo de la bala de salva. Ay, sí. Esa parte me parece, híjole, impresionante, ¿no? De Para cómo que los ejecutores, entre todos ellos, había uno que tenía balas de salva para no sentir en su conciencia que ellos cargo de habían sido, ¿no? Ah, pobrecito. Y también el que dice, por favor, no me disparen a la cara para que mi mamá no tenga Eso es tierno. la tristeza de verme desfigurado. Sí. Oye, ¿y luego los ojos negros? De Santa Úrsula. Los ojos negros de Santa Úrsula, que también está lleno de significado, ¿no? Sí. Aquí está el pelotón. ¿Dónde se los puse? Se me perdió. Ok. Bueno, déjenme pasarme a la presentación. Les decía yo que en ese capítulo encuentro yo frases dignas de un final del libro, no sé, tremendas. Sí. Aquí está, los ojos de Santa Úrsula. Tremenda imagen, ¿no? Sí. A ver, sí. Y que nos lleva... Quito la imagen porque me turba mucho. Me lleva una todas cuestión, las sensaciones del cuerpo. una cuestión interesante. En la imagen del cuerpo muerto, Ajá. sí hay barba. Y tanto en el libro como en otras versiones sale que le cortaron y vendieron los chinos de la barba. Hablan de que le pusieron una barba postiza. Sí, dicen que es una barba postiza. Ah. En la de la máscara no. Y que creo que es una máscara anterior a... Después de hacerle el molde de la máscara. La máscara todavía tenía su barba. Pero no me gusta ver a Maximiliano muerto. La quito. Ay, sí, está fuertísimo. No me gusta. Pero previo a eso, o sea, cómo Maximiliano se prepara para la muerte. Sí. Y cómo sus compañeros que están a su lado lo preparan en ese momento, cómo todavía pueden bromear. No, señor, es que no me habían fusilado antes. Ay, sí. ¿Cómo ya llega un momento en que aceptan su destino? Sí. ¿Y quién va al centro? ¿Qué tal el de, no, ve tú al centro? Sí, o sea, hasta el último momento, si bien no se le fue México de las manos por las circunstancias, por su falta de visión ante un país convulso, era un hombre honorable. O sea, hasta el último momento fue un hombre honorable, un hombre sensible. Sí. Híjole, no sé, la idea de que le hayan mentido sobre Carlota me causa conflicto. Sí. Si bien lo dejó irse, yo creo que con un peso menos. Sí. No sé. Pero que luego le dicen que no es cierto. No, pero él se va con la idea de que ella ha muerto. Porque llegaban varias versiones de que vivía y moría, pero ya cuando estaban esperando pasar al patíbulo, le informan que ella había muerto un día. Y se lo informan sus amigos, entonces yo sí creo que él se va con la certeza de que Carlota, porque de hecho quiere que su corazón sea enterrado donde está enterrada Carlota. Y él dice, menos mal, lo único que me quita pena o la única tranquilidad con la que me voy es que ella no sufrirá mi enterarse de que me fusilan. Esa es una certeza que a él le da tranquilidad. A mí no. Pero a ver, una pregunta. En el libro, y no me acuerdo dónde más lo leí, él dicta cómo debe ser su embalsamamiento. Pero eso por supuesto que no se sigue. No. Pues no. Sale en alguna de las cosas que leí, no sé en cuál de todas, y en el libro en otra, ya se me hacen bolas, que el Juárez no quiso entregar el cuerpo hasta que no hubiera una constancia escrita de que la Casa de Austria era la que lo pedía. Ese doctor
el que fue su doctor, ¿hay alguna referencia en algún lado de qué pasó con él? Sí, sí la hay, creo que no la hace el libro, pero aparte también la hay. Fue juzgado por lo que hizo con el cuerpo y las pertenencias de Maximiliano. No, el doctor al que él le dicta. No el que lo embalsama, ¿no? Que es una bestia completa. Era una bestia bien hecha. Qué bueno que lo metieron a la cárcel a esa bestia. Doctor de cabecera. Dices tú, sí. ¿no? Sí, su amigo. Bosch o algo así. No sé, lo Rocío. Eso sería interesante porque si él tenía su doctor, porque si preservan el cuerpo, es porque de alguna manera lo piensan entregar. Yo pienso, Rocío, que sí que fue una salvajada lo que él hizo con sus pertenencias. Y cómo traficó con sus órganos. Fue una salvajada. Pero yo creo que con los recursos que tenían en Querétaro en el siglo XIX, se hizo lo correcto. ¿Sí? Porque después es llevado el cuerpo cuando es trasladado ya a México, otra vez sube otro proceso de embalsamamiento, que también es terrible y es grotesco, pero que es terrible y es grotesco porque lo estamos leyendo, pero es igual y terrible y grotesco que los de ahorita. Ahora imaginan en el siglo XIX lo que era preservar un cuerpo. Sí. Solamente los egipcios, ¿no? Sí. Entonces, y de hecho, cuando llega el cuerpo a Austria, en las condiciones que llega, que para nosotros es terrible, sin embargo, ellos se levantan un acta donde dicen que fue perfectamente Está muy bien embalsamado. Fue una bestia el embalsamador. Y con los órganos internos aún que también llegaron. Pues ahí están todos los signos de interrogación. Se supone que vendieron el corazón en pedacitos. Dice ahí una parte del libro. Y creo que no sé mucho de embalsamamiento, pero lo primero que requieren son los órganos para embalsamar. Sí. Pero no, paso a la siguiente. Ay, sí, está fuertísimo. Paso a lo siguiente. Creo que vivimos cosas muy fuertes en estos capítulos. Cuando me voy a las partes que les digo que son maravillosas como testigos de la historia que somos, que es en ese capítulo. Si me tocó la bala de salva, no me tocó la bala de salva. Pueden ustedes creer lo que quieran. Nos está hablando a nosotros, lector, testigo de la historia. Pueden ustedes creer lo que quieran, que al cabo me da lo mismo. Que Maximiliano nunca vino a México y quedó en su castillo de Miramar, él haciendo versos y Carlota tocando el arpa. Que Maximiliano sí vino a bordo de la Novara. Pueden creer ustedes una cosa y otras no. Que Maximiliano nunca reinó en México, que Maximiliano desde el castillo de Chapultepec dictaba decretos y mandaba construir museos. O pueden ustedes creer, si quieren, que la mitad de las cosas que les cuento fueron mentira y la otra mitad fueron verdad. Pero cuáles fueron una cosa y cuáles fueron otra, eso averígüenlo ustedes. Es soberbio para nosotros testigos de la historia. Aquí está. Sí. Aquí están las fuentes, aquí están los hechos. Tú, lector, puedes creerlo o no creerlo, o ir a otras fuentes. Tú finalmente construyes tu versión de la historia. Sí. Y ya con esta me despido. Allí les dejo, señores, la verdad y la mentira. Allí les dejo también para que ustedes hagan lo que quieran con ellas. Las piltrafas del emperador y la corona de espinas que llevó en vida. Ay, sí, maravilloso. Ahí te dejo esto, lector, ahí te dejo esto, testigo de la historia. La verdad y la mentira.
Que me lleva a la pregunta que nos hacía Conchita. Esa cuestión de el hubiera. La historia nos dice que no existe. Pero la literatura nos abre otras aristas. Claro. Y pienso en, por ejemplo, en un libro que se llama Héroes Convocados, ¿no? Cómo precisamente yo puedo, desde mi visión testigo de la historia, pues construir unos mundos alternos, ¿no? Y eso sí me lo permite la literatura. Cambiar el final. No hablando de historia, no poniéndome en mi papel de historiador, sino en mi papel de poder construir un mundo alterno. Y es válido. ¿Es válido? Ahí está. ¿Y qué dice la física cuántica, Julia? ¿Qué dice sobre esa posibilidad? A ver, aquí está. A ver, ¿qué dice? ¿Te lo leo? Sobre esa posibilidad de los mundos alternos. El tiro no lo mató porque Maximiliano estaba muerto. El tiro sí lo mató porque Maximiliano estaba vivo. El gato de Schroeder. Ahí está. O sea, qué maravilloso capítulo es ese. Ese es, a mí me pareció supremo. Sí. O sea, como escritor, cómo juego desde la voz popular a llevarte a lo más profundo de la historia. Y lo que dice aquí, hagan lo que quieran, una historia, un cuento, la crónica de un 19 de junio del 67, una novela, da lo mismo, una canción, un corrido. Lo que estás diciendo tú. Haz lo que quieras con los hechos. Sí. Haz lo que quieras. Donde te paras y haz lo que quieras con ellos, ¿verdad? Entonces, ahí ya van las pautas para su examen. Hagan lo que quieran. Ya les dio permiso don Fernando del Paso, pero hagan. Y los ojos negros de Santa Úrsula. Ay, sí. Pues es parte del proceso, ¿verdad? O sea, es lo que me decía Rocío, lo que había a la mano. A ver, tengo visión. Sí, pues ahí no había ojos azules. ¿De dónde? Alguna virgencita por ahí. Pues. Ahí tengo en el ropero. Tengo un sobrino buscando cubrebocas. ¿Ya viste la cajita? Ahí está la cajita de los cubrebocas. Ya. ¿Me cierras la puerta? Pero yo creo que ahí tiene un significado esto de los ojos negros, ¿no? Sí, por eso les digo que está podrían lleno, haberle puesto unos ojos azules, yo creo. Lleno de simbolismos, ¿no? O sea, ellos atendieron a lo práctico. Porque pues le tenían que poner los ojos, ¿verdad? Y era un embalsamamiento. Entonces eran ojos de cristal y los únicos que había en Querétaro. Yo creo que hasta en el momento sería difícil encontrar unos ojos. O sea, si hoy nosotras necesitáramos unos ojos en ese mundo alterno, ¿dónde conseguíamos los ojos? Y aparte nos los piden azules. Entonces creo que si atendemos al mundo práctico, ahí está Santa Úrsula. Ay, sí. Pobre Santa Úrsula. Y estaba más grande el muerto porque, bueno, el bulto, no el muerto, porque le quedaron muy grandes. Un besito, sus ojitos de Santa Úrsula. Bueno, y ahí está, ¿no? Finalmente tuvo desde el mundo de lo simbólico yo veo que tuvo la comunión con México, ¿no? Con el México profundo, el México de los ojos oscuros. Sí. Ahí está. Y viene, pues la madre recibiendo el cuerpo, ¿verdad? Y todo lo que se viene después, o sea, ¿hasta cuánto tiempo después Carlota puede estar con su Maximiliano? Sí. Y como también el mundo de la mentira alrededor, ¿no? Sí. O sea, no te informo, no te digo. Sí. Y enloquece, ¿no? Cuando le dice, bueno, tuvo un sesgo de cordura y esa escena de cómo sale gritando, ay, pobre.
y nos vamos a ese deseo de que continúe la historia. Me dicen cuando vean la presentación. Sí. No. Ah, bueno, aquí no pude. Está entrando. Aquí está la capilla del Cerro de las Campanas. Así Ahí está. está cuando la hicieron. ¿Así está ahora, Concha? Así está Sí, ahora. No. sí, sí. La escalinata igual, la fachada, pues yo supongo que también el interior. Sí, Pero con bosquecito. Ah, sí, esto fue cuando la hicieron, Rocío. Después se hace Ajá. todo un, no sé, es hermoso. Es hermoso. Hace como unos 4 años yo fui precisamente ahí y me puse a leer ahí el monólogo de Carlota. Ahí en la escalinata, ahí lo estuve leyendo. Ay, Porque es un encuentro Ay, con la no, historia, Sandy, es qué estar bárbara. ahí. Eres una poesía. Qué bárbara, Sandy. Te hubieran grabado. Ahí vamos a ir con Conchita a leerlo Sí, cuando nos podamos abrazar. a disfrutarlo. No se ve en esta imagen, pero del lado derecho hay un Juárez inmenso. Ajá. Aquí Estatua lo tapan enorme. los árboles, enorme, un Juárez enorme. Y aquí está lo que es la capilla y aquí está el interior. Ahí están esos 3 cuadros, representan los 3 hombres fusilados. Y la cruz de arriba es la cruz que mandaron, que está hecha de la novara. La novara que lo trajo a México y la novara que se lo lleva. Eso. Cuando fui ahí, a este lugar, había un guía, un muchacho muy, muy sui generis, y la versión, la historia que él contaba era muy antijuarista, muy especial y de muy pobrecito Maximiliano. Yo me quedé como que con ganas de decirle, no, mi niño, no se trata de pobrecitos y de malvados Juárez, no, es historia, punto. No te pierdas. Pero Claro. era un disque guía de turistas, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí mismo se pone yo diría hasta de lo que se comparte es no sé. Ideología. Pues ideología. Sí, pero muy irreal, muy, nosotros yo lo sentí así como que el mexicano malvado que no vales nada y matas al pobre hombre, ¿no? No, claro que no. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero Pero bueno. Un invasor que se querían llevar el oro de Sonora. Me aguanté esa vez. Sí, Alberto me decía, cállate, cállate. Creo que hiciste bien, Rocío. Igual si haya sido la versión diferente, creo que uno hace bien en no caer en esas discusiones, que era lo que hablábamos hace un rato, que emitir un juicio nos lleva a extremos, sino saber que fueron hombres de su tiempo, hombres de su historia, y que les tocó jugar un papel en diferentes canchas de la historia, y que, bueno, pues ahí está Juárez. Y ahí está Max. Y ahí está Maximiliano. Y que sus obras los respaldan a cada uno, sus obras y sus palabras, y que tenemos un siglo XIX que es fabuloso porque tenemos esas fuentes directas, que son sus propias palabras, que es su propia voz, y que es la voz de la que los rodean. Era lo que mencionábamos en un principio. Yo tengo mi historia, pero la historia de mis padres sobre mí es una, la historia de mi hermana es una, y la historia de mi hermano es otra, y la historia de mis amigos es otra, y la historia de la gente que no me quiere es otra. Así es. Claro. Y son todos los prismas de una realidad. Son todas las aristas que rodean a una persona. Ahora, estos grandes, me refiero por su papel central en las decisiones de la historia, todo lo que se construye a su alrededor.
Entonces, estrellita para Rocío, que no se enganchó con el guía de turistas. Pero Pues, a punto de. Estrellita para Rocío. Casi lo más. No, que Rocío, se no nota te es que enganches. No sí te enganches porque... la cara que te presentan de la historia, a mí, en lo personal, sí me ha cambiado muchísimo como mi idea de esta pareja, ¿eh? Y de su papel en nuestro país. a mí también. Sí. Pues ahí tenemos la verdad y la mentira y yo creo que nos quedamos con la apuesta desde el corazón, ¿no? Sí. Sí, y yo creo que todos los autores que se mencionan y lo que ustedes han leído en otros y demás, pues como que nos ayuda a integrar una imagen más real, ¿no? Con más criterio. A mí eso me ha ayudado también. Que nos acerca más, ¿verdad? Que probablemente nos acerque más y no por tener una ideología o una postura, sino por conocer más. Sí. ¿Verdad? Pues y eso sí. nos posiciona y nos pone estrellita para no pelear con el guía de turistas. Claro. Porque el guía de Porque él tiene turistas otra está parado en otro lado, en Así otro es. tablero de la historia. Exacto. Ajá. Y no solo con el guía de turistas, sino con cualquier persona Claro. Sí. diferente a la Y nuestra. es más valiosa la persona que tenemos al lado que con la historia que ya no podemos cambiar nada, ¿no? Exacto. Así es. Es más valiosa la persona que tenemos, aunque esté parada en otro lado, a 200 años, 100, 300 años de historia. Le podría haber dicho, yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Está buenísimo. Ahí está. Nos vamos con Julio Sedano. Julio Sedano. Ahí está. Es un personajazo, lejos de que pues todos los datos apuntan a que no es cierto que sea hijo de Concepción Sedano. Creo que apunta más a una historia literaria de entre amigos, porque este señor fue amigo de Amado Nervo y de Rubén Darío, y coincidieron en 1900 en esa exposición de París, y entonces creo que de ahí surge, de apellida Sedano, pues puede ser, tienes la barba, te peinas así, y puede ser el hijo de Maximiliano, ¿no? Hacia allá apuntan más los datos, que no es lo mismo que con el hijo de Van der Sissen. María Silvia, ayúdame con la pronunciación, amiga bilingüe, trilingüe. Van der Smissen y Maxim Weygand. Ok. Que sí hay unos datos históricos maravillosos que los conectan. Él es el que muchas veces ha aparecido en nuestro libro como el probable amante de Carlota. No lo vean con estos años, véanlo en sus años mozos, ¿ok? No en los que representa esa fotografía, no, véanlo, no sé, 35 años, 40 años, ¿ok? Y él es su hijo. Perdón, él no tiene padres. Él es entregado huérfano a la casa de Bélgica para que lo eduquen. Pero se llama Máxime. Qué curioso. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Y que hay una dote y todo, por todos es protegido, ¿no? Desde Leopoldo, por Leopoldo es protegido y lo van cuidando todo el tiempo. Y pues ahí está el parecido. Ustedes digan si hay parecido o no hay parecido entre los dos. Podemos decir que sí es hijo de Van der Sissen, pero no podemos decir que sea hijo de Carlota, ¿verdad? Hoy podrían ya
resolver esos, entre comillas, misterios, ¿no? Claro, claro, claro que se podría, pero creo que nadie ha querido exhumar sus restos para ver. ¿Cómo es la historia aquí de Ramón Corona? Y también hay una historia muy interesante de un hijo fuera de matrimonio. Voy a averiguárselos porque tiene que ver con nuestra historia también. Y creo que es algo de Ramón Corona. ¿O cómo se llama la calle que está por aquí? Sí, Ramón Corona, ¿no? Sí, Ramón Corona. No la conozco, María Silvia, pero me encantaría conocerla. La voy a averiguar. Sí, a mí también. En una ocasión se me hizo súper interesante. Y estas historias, pues les digo que me recuerdan mucho a Anastasia, ¿no? El que de esas sí comprobaron. Y que no son bueno, pues, si queremos buscar esos lazos de la historia, pues Julio Sedano muere fusilado en Francia como traidor a la patria porque era espía de los alemanes. Y era amigo de Sedano es el que dicen que era el hijo de Maximiliano y la esposa del jardinero, ¿no? Ajá. Sí, y Concepción. Y Concepción Sedano. Bien, aquí está. Falso hijo de Maximiliano y la bailarina. Mata Hari. La Mata Hari. Y tiene fundamento histórico, si no hay bien fundamento histórico en que haya alguna relación entre Maximiliano y él, lo que sí hay es fundamento histórico en que coincidió con Mata Hari, con Rubén Darío y con Amado Nervo. Y yo creo que teniendo amigos literatos como Rubén Darío y como Amado Nervo, pues es fácil hacer una conexión y ser hijo de un príncipe, ¿no? Pero muere horrible, ese muchacho muere pobre, terrible, terrible, en soledad, terrible. Y eso me hace pensar que sí puede ser hijo de Maximiliano, porque como que lo abraza la historia trágica, ¿no? Sigue con la tradición. Sigue con la tradición de la familia. Pero a él lo fusilan, ¿no? Sí, muere fusilado por ser espía de los alemanes. Como el padre. Como leal a su padre, en un acto de lealtad a su padre. Así es. Eso dicen, pues no sé yo. Pues ahí están las dos líneas de un deseo de que la historia siga, ¿verdad? Y prefiero recordarlos así. Pues sí. Muy lindos. Muy bonita. Y ahí vamos, tenemos un cuento maravilloso. No sé si quieran que lo leamos ahorita para cerrar la sesión, no sé cómo anden de tiempos. Hay que dejarlo para la próxima, sí lo leo. Ok, entonces la próxima lo comentamos. Dale, está buenísimo. Tenemos dos para comentar, el Jardín de Flandes y el muñeco. Va, buenísimos los dos. Los dos de Carlos Fuentes. ¿Lo mandaste también el muñeco? Se los vuelvo a mandar. Va. Y la próxima sesión terminamos. Entonces tenemos mucha tarea. Tenemos mucha tarea. Enfóquense en terminar. Sale. Y a lo mejor cerramos nuestro curso leyendo el cuento de aquí, a viva voz, del Jardín de Flandes. Está buenísimo. Porque es la siempre viva. Ay, sí. Sí. Entonces es nuestro deseo de... Va. ¿Cómo ven? Entonces ya terminar. Terminar, nos quedan 2 capítulos. Excelente. Una obra maestra. Sí. La que es considerada la mejor novela de los últimos 30 años. Y después pues nos vamos a ir a la mejor novela de la historia de México, ¿no? Que es Pedro Páramo. Ay, qué padre. Vamos a ver Pedro Páramo. Sí, noviembre habíamos comentado que lo vamos a dedicar a muertos y aparecidos. Súper. Y vino Elena Garro y me dijo, yo quiero estar ahí. Muy bien. Me apareció y me dijo, ¿vas a hablar de muertos aparecidos y no vas a hablar de mí? ¿Puros hombres?
Entonces, Elena Garro vino con Qué un hogar sólido. Vamos a estar desde dentro de una tumba, leyéndola a viva voz porque es teatro. Qué padre. Les voy a traer para que elijan su personaje. Ay, qué padre. ¿Qué es lo que vamos a leer? Vamos a leer Pedro Páramo. Un hogar sólido. Un hogar sólido lo vamos a leer aquí en clase, porque es teatro. Y vamos a leer a Guy de Maupassant. ¿Cuál, perdón? Guy de ¿Cuál? Maupassant. ¿Cuál de todos los cuentos? ¿El Orla? Tiene un montón. Ah, ya lo leí. ¿El Orla? Ponían a mi Mira. Guy. Y ¿Cuál? El Orla. el Orla. Yo se los mando todos. Ah, perfecto. Y vamos a cerrar, para cerrar felices, con Fantasmas Felices, El con Canterville. Oscar El Wilde. Ajá. Ah, ya lo leí. Está buenísimo. Me gustó. Para cerrar con Fantasma, bueno, la verdad es que los felices somos los humanos, no el fantasma, pero Pues sí. Súper. que nos toque una a nosotros. Sí, está muy bueno el cuento ese. Perfecto. Bueno, un abrazote y qué gusto. Ah, muchas Gracias. María Gracias. Silvia, luego Gracias. ya te queremos ver y tú siempre estás bonita. Ya se Nos fue. vemos. Saludos, gracias. Que estés muy Gracias. bien. Bye. Ay.